Estimados amigos, estimados colegas, muy buenas noches. Gracias por asistir a uno de nuestros últimos webinar del año en este formato virtual. Ya estamos en plena etapa de cambios hacia un formato híbrido o mixto, ¿no? Probablemente para el siguiente año. Tenemos esta noche un tremendo webinar realmente. Tenemos la participación de nuestro amigo, el doctor William Otero, con el cual hace unos años estuvimos en el Trainer de Porto Alegre, ¿no? Realmente fue una experiencia increíble, donde también Alejandro Piscoya, nuestro vicepresidente, fue uno de nuestros profesores, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de reunirnos nuevamente. Igualmente la moderación de nuestro amigo el doctor Eduardo Monge, con quien hemos escuchado muchas disertaciones y compartido eventos académicos. Así que estamos, además, en la Sociedad de Gastro muy felices por una noticia que de momento aún no podemos comentarla, pero esperemos que pronto se haga realidad. Creo que nos va a traer mucha alegría y mucho ánimo de poder seguir nuestras actividades académicas en lo que resta del año y el siguiente año y más allá. Así que, sin más, les agradezco su presencia y doy la palabra al doctor Eduardo Monge para el inicio de este webinar sobre lo esencial en dispepsia funcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a la sociedad por invitarme a moderar esta sesión y a los ponentes por acompañarnos esta noche. En realidad, vamos a tocar un tema que creo que cifras más o cifras menos, estamos entre 10 a 30% de la población afectada por este problema. Y para discutir un poco el mismo, tenemos esta noche, en primer lugar, al doctor Alejandro Piscoya, un amigo de muchos años. El doctor es jefe de gastroenterología del Hospital Cailín, es además investigador asociado en la Universidad San Ignacio de Loyola, y bueno, él participa de varios comités de la Organización Mundial de Gastroenterología, es vicepresidente de nuestra sociedad y es además el editor principal de la revista de Gastroenterología del Perú. Así que muy complacido, Alejandro, de tenerte. Alejandro nos va a revisar un poco el tema de definiciones y clasificación. Y el segundo ponente, el doctor William Otero, que lo conocemos ya, ha participado con nosotros muchas veces en actividades académicas. Él es profesor titular, encargado del posgrado en la Universidad Nacional de Colombia, y es expresidente de la Sociedad Endoscópica de Colombia, así como de la gastroenterología. De modo que vamos a empezar dándote la palabra, Alejandro, para revisar un poco el tema de clasificación y definiciones en cuanto a dispepsia. Adelante, Alejandro. Tu micrófono está silenciado. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir espacios con amigos de años, de diferentes lugares, ¿no? Con Eduardo, con Guillermo, con William, que nos conocemos de tanto tiempo. Y además tocar un tema que es un tema interesante, es un tema del día a día, de la consulta. Es probablemente lo que más vemos, las enfermedades del tracto digestivo son importantes para nosotros, y específicamente las enfermedades de funcionales que vemos, ¿no? Son realmente el pan de cada día, ¿no? Lo vemos todo el tiempo y es una cosa que nos interesa conversar para poder ver qué es lo que estamos viendo y cómo podemos trabajar con estas enfermedades, ¿no? Entonces vamos a mirar un poco qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se conoce sobre la definición y la fisiopatología de la enfermedad, que ha ido avanzando a lo largo de los años. Hemos ido pasando
por diferentes etapas en lo que se conoce de la enfermedad, y ahora podemos ver que hay un mayor conocimiento que ha cambiado cómo se ve en la enfermedad, y que nos va a servir para poder saber cómo... Ay, ¿qué pasó? Cómo van a cambiar los tratamientos conforme va avanzando el conocimiento de la enfermedad. ¿Ven ustedes en pantalla? Yo no la veo muy clara. Sí, te estamos viendo bien, Alejandro. Ok. Entonces, la definición es muy antigua, ¿no? Los griegos ya describieron dispepsia hace mucho tiempo, ¿no? Que es básicamente una alteración de la digestión, ¿no? Dis y pepsis. Una cosa muy simple que se estandarizó de alguna manera en los años 90, cuando empieza Roma, los estudios, los consensos de Roma, que nos dicen, ¿no? Que era la forma más primaria de ver esto, es que es un dolor o una incomodidad, ¿no? Disconfort es el término en inglés, del abdomen superior. Y había una serie de temas que se veían en el espectro, ¿no? Había dolor epigástrico, llenura postprandial, llenura precoz, náuseas, vómitos, eructos, una serie de temas que nos decían cómo iba avanzando la enfermedad, ¿no? Y en esa época incluso había disección abdominal, pirosis, regurgitación, una cosa muy amplia, que fue como empezó. Y la primera estandarización fue Roma I, eso fue el año 94. Esta forma específica de decir las cosas, de más o menos tener una idea, en realidad para estandarizar, en principio para investigar a los pacientes, porque no teníamos claro un diagnóstico, una definición global de dispepsia. Cada uno agregaba la parte que quería, como podía. No había tampoco mucho conocimiento realmente de fisiopatología, ¿no? Esto es un síndrome, es un conjunto de síntomas básicamente, ¿no? Que no veíamos mayor cosa. Entonces llegó Roma y empezó a hacer un cambio en la estandarización del tema, y ya cuando empezaron los temas empezamos a mirar. Llegó Roma II en el año 99, y lo primero que hizo Roma II es que dijeron, no, hay algunas cosas que sí son diferentes, ¿no? La espirosis, el reflujo, es una enfermedad diferente y se va a otro lugar, ¿no? También puede ser funcional, por supuesto, pero no forma parte del conjunto de la dispepsia, que son más gastroduodenales. Y el gran parteaguas inicial importante es Roma III. Roma III cambia el paradigma por completo, ¿no? Y cambia la forma de ver las cosas, ¿no? Porque ya no son todos los síntomas que existían, sino que como que en cierto modo se acopian en solo dos grupos grandes, ¿no? Uno que son el distrés, que es llenura postprandial, llenura precoz, y otro que es el dolor y el ardor epigástrico. Hasta ahí empieza Roma 3, ya ahí empiezan a ver los estudios, ¿no? Los estudios que empiezan a aparecer, dicen que hay algunas cosas que sí se pueden ver en los trastornos funcionales, ¿no? Los funcionales no son tan funcionales como pensábamos, que no íbamos a encontrar nada, y que si no había nada entonces era funcional. Ahora sí hay cosas que encontramos y que vale la pena mirar, ¿no? Y Roma 4, que ya tiene algunos años también, es 2016, un poco como que cambia el espectro de Roma 3. Roma 3 era un poco que ya la dispepsia tiene dos definiciones importantes, se hace de una manera específica y todo está muy claro. Roma 4 retrocede un poco, sin quitar la forma de las definiciones de Roma 3. Lo que hace Roma 4 es decirnos, bueno, sí, es cierto que hay unos temas importantes, pero esto es un espectro de una enfermedad, y es muy común que haya otros trastornos funcionales asociados, o que tengamos algunos síntomas que no son específicamente de dispepsia. Entonces puede haber reflujo funcional también junto con dispepsia, pero lo que predomina es dispepsia. Puede haber intestino irritable también junto con dispepsia, y podemos tener algunos síntomas asociados que son de otras partes del tracto digestivo, porque al final esto es una enfermedad que abarca todo el tracto digestivo. Este es un cuadro bonito que encontré en el Schlesinger, que es el libro que usamos habitualmente, ¿no? Pero son datos que no están publicados en la Universidad de Leuven, donde trabaja Jan Tak, que es el que hizo el capítulo. Y es cómo están los síntomas. La mayor parte de gente tiene síntomas moderados,
más de distensión, más de llenura, de dolor, náusea, ¿no? Pero son más moderados, son pocos los que tienen síntomas severos y, y se dan en diferentes frecuencias. Entonces, tenemos esa gama que estaba descrita inicialmente en el Roma 1, un poco que salía de la experiencia de mucha gente, se ha ido estandarizando y sabemos que sí aparecen estos síntomas en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, Roma 1 ponía, ¿no? Lo primero que vimos, dispepsia de tipo ulceroso, dismotilidad inespecífica y aerofagia. Todo eso entraba dentro de dispepsia funcional. En Roma 2 se sacó la aerofagia y ya estaba un camino diferente, pero seguía siendo la dispepsia funcional tipo ulcerosa, dismotilidad e inespecífica. Roma 3 cambió ese formato para ponerlo como distrés postprandial y síndrome doloroso epigástrico. Ese fue el cambio importante a partir de Roma 3, ¿no? Que ya había, y además que esto iba asociado, por supuesto, a los estudios que nos decían que había algo que decir específicamente en cada uno de estos síndromes. Roma 4 lo hace un poco más específico, nos dice un poco más pero lo mismo en realidad, pero ya nos pone más cosas, ¿no? Seguimos viendo que no debe haber evidencia de enfermedad estructural. Imagino que el doctor Otero nos comentará un poquito aquí de dónde entra la endoscopía y cómo y cuándo, ¿no? Y si es para todos o no es para todos, ¿no? Y ya está descrito acá los dos síndromes grandes, ¿no? El malestar postprandial o distrés postprandial, ahí está la llenura, está la saciedad precoz habitualmente. Y luego el dolor epigástrico, que tiene dolor o ardor, ¿no? Las dos posibilidades, esos dos grandes síndromes que son los que seguimos viendo hasta ahora. Ahora, estos caminos de Roma han ido avanzando en ese sentido, como ustedes pueden ver, esa primera figura es un poco antigua, es 2009, pero comparaba Roma 1 con Roma 2. Entonces, cuando Roma 2 cambia un poco, es un cambio en teoría sutil, no tan grande, pero cambia la distribución de lo que era tipo úlcera, tipo dismotilidad, no específico y los que no cabían en ninguna clasificación. Ya más adelante, después de que sale Roma 4, podemos ver que también hay alguna diferencia cuando uno mira lo que pasa con los pacientes que son vistos con Roma 1. Con Roma 1 la prevalencia está en poco más de 20%, 23, 25 de acuerdo a las series, ¿no? Cuando pasas a Roma 4 baja, porque ya se acota más, ya no son todos los síntomas posibles, son menos síntomas, entonces es alrededor de 13%. Y cuando se usa la endoscopía retira a algunos pacientes también. O sea, en Roma 1 y Roma 2 pasa de 20 y tantos, alrededor de 15 o 17, y en Roma 4 pasa de 13 y tantos a 9.5, que es el número que vemos ahora en las series que ven dispepsia con Roma 4. No hay grandes series, no tenemos unas series muy grandes, porque en realidad los estudios de Roma 4 todavía no se han hecho de manera muy importante. Es el cuadro con Roma 3, que está en la revisión de Alex Ford en el Lancet del año pasado. Y pueden ver que hay pocos estudios con Roma 3. ¿No? Si ustedes ven, esta revisión de Lancet tiene varios mapas y los mapas van disminuyendo en frecuencia y en prevalencia de acuerdo a cómo se va usando una definición amplia, una definición más pequeña, Roma 1, Roma 2 y finalmente Roma 3, que es el último que presenta en la revisión, ¿no? Casi no hay estudios en Sudamérica con Roma 3. No hay estudios en África con Roma 3. Hay pocos estudios en África, ¿no? Hay estudios, sí, en Estados Unidos, en Canadá, en México. Hay estudios, ¿no? Sobre todo los estudios europeos están concentrados en Suecia, ¿no? Hay estudios en Australia, en China, en la India. Y con esto hay una prevalencia de alrededor del 20% a lo largo del mundo. Ahora, esa prevalencia, como ven, también ha ido cambiando de acuerdo a justamente acá podemos ver, ¿no? En Roma 1 hay una prevalencia relativamente alta, en Roma 3 baja bastante la prevalencia. El gran cambio fue con Roma 3, que nos dio una mirada diferente de la dispepsia y eso disminuyó los casos, ¿no? Como pueden ver en el cuadro, siempre esos datos son muy heterogéneos, ¿no? Porque hay pocos datos nacionales de diferentes países, ¿no? Lo que más tenemos son grupos muy pequeños, ¿no? Tenemos datos muy regionales, datos de poblaciones particulares en diferentes países y hay números que van un efecto muy grande. Tenemos gente que tiene 5% de dispepsia y gente que tiene 45% de dispepsia. Entonces,
los números cambian mucho porque las poblaciones que se estudian son pequeñas y son específicas. ¿Por qué pasa eso? Porque es difícil estudiar dispepsia, porque hay que hacer para hacer un estudio poblacional se requieren recursos, se requiere tiempo, y entonces tenemos unos números que no terminan de convencer a nadie, ¿no? En algún momento se podrán hacer estudios de mejor calidad y que tengan los recursos suficientes, ¿no? Este, por ejemplo, es un estudio interesante que se publicó este año, hace poco. Es un estudio en la clínica Mayo, y ellos hacen un estudio grande, son 5.000 personas, para mirar cómo aparecen los síntomas de dispepsia, ¿no? Bueno, ellos tenían otro foco, su foco era en realidad otro síndrome, también de rumiación, pero en sus datos aparecieron claramente definidos los síndromes de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, que por supuesto tiene un overlap importante, ¿no? Al final, más hay distrés postprandial, casi un 6%, casi un 3% de epigástrico, pero en total, si uno ve todas las dispepsias, es 7%, ¿no? Acá suman casi 9, pero no, es por este overlap, en realidad es 7,1%. Entonces es un estudio grande que sí nos da un poco más de detalle de que estamos en el camino correcto y que los números ya usando Roma 4 nos dan un número más cercano a lo que vemos habitualmente en la consulta. La fisiopatología es lo que ha cambiado de manera interesante a lo largo de estos años en que se ha ido estandarizando un poco el camino de la dispepsia. Y este cuadro me parece muy interesante porque es un buen resumen de las cosas que ya sabemos, ¿no? Hay disfunción del eje intestino-cerebro, ¿no? Que es en realidad víscera-cerebro porque son varias partes del tracto digestivo las que interactúan con el cerebro y que responden al estrés emocional, que responden que hay alteraciones en las hormonas liberadoras de corticotropina y en neurotransmisores. Hay alteración del pool de ácido biliar. No está muy claro cómo y si eso es provocado por la microbiota o al revés, si la alteración produce cambios en la microbiota o la microbiota produce cambios en el pool. Hay cosas que todavía están en camino. Hay alteraciones en la inflamación, hay inflamación y alteraciones inmunes en el duodeno. El duodeno es ahora uno de los protagonistas más importantes de la dispepsia. No es estómago, es más el duodeno que nos muestra que hay ahí algunas alteraciones que nos provocan el resto de problemas con inflamación, con alteraciones autoinmunes, y finalmente el movimiento también, la acomodación gástrica y la hipersensibilidad visceral, ambas cosas participan de manera importante en la dispepsia. Entonces, ¿qué vemos? El distrés postprandial se va a originar en una disfunción motora. Algo pasa en el estómago y disminuye la acomodación gástrica, no se mueve bien el antro sobre todo, el vaciamiento gástrico se retarda y ahí aparecen los síntomas. Por eso el paciente siente llenura, come y la comida se queda, no se va, se mantiene ahí. Y están las molestias del paciente y algunos llegan a náuseas y vómitos. En el otro lado, el dolor epigastrio tiene que ver con una hipersensibilidad. O sea, hay varios estudios que dicen, no, el problema no es que haya un cambio real, sino que el paciente siente más de lo que debería sentir. Siente el movimiento de su estómago, siente el movimiento de su intestino, siente de una manera diferente la reacción a los alimentos y eso produce también llenura, también aumento de gas, ¿no? Hay estudios con ácido en el duodeno que tienen la desventaja que han usado ácido en cantidades mayores a las habituales de las que se presentan en el estómago. Y sí, la instalación de ácido en el duodeno produce esta incomodidad que se conoce como disconfort, ¿no? El otro, hay un receptor, el TRPV1, que casualmente está activado por capsaicina, que es uno de los componentes importantes del ají, que produce una salida de neurotransmisores de sustancia P, que en teoría esto va a provocar problemas de dispepsia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una paradoja. Cuando se han hecho estudios con este receptor TRP y se le da capsaicina al paciente, el uso de capsaicina de manera crónica disminuye las molestias. Eso todavía no está claro, no sabemos si tiene en realidad alguna expectativa terapéutica, porque el ají es una cosa que compartimos en todo la parte andina de Sudamérica, ¿no? Y siempre está esta cuestión controversial de que algunos dicen, no, el ají es malo para las personas porque produce daño, y el resto del grupo dice, no, pero el ají lo come todo el mundo por mucho tiempo, por muchos años, y no es malo para las personas tampoco, ¿no?
Y tenemos ya algunos estudios con capsaicina, ninguno todavía es suficiente como para afirmar nada de funciona o no, pero hay alguna relación de la capsaicina y sus receptores con la dispepsia. Tenemos ya algunos estudios interesantes. Este es un estudio en ratas. Hay unas ratas que tienen que se les induce dispepsia y se ve como la distensión gástrica la sienten diferente, ¿no? Las ratas que tienen esta dispepsia, ¿no? Tanto con 40 milímetros de mercurio como con 80 milímetros de mercurio, hacen una respuesta más importante a la distensión gástrica. Entonces, esto es una cuestión real, ¿no? Estas son ratas, no hay nada subjetivo, aquí están midiendo las respuestas, y eso es lo que pasa con la instilación de estos productos de la dispepsia, ¿no? El problema de los estudios es que las formas como se han hecho los estudios son diferentes. Se ha usado un varostat, se ha usado SPECT, se ha usado cintigrafía, ultrasonido. Entonces, cuando uno tiene tantas formas diferentes de medir las cosas, no se puede estandarizar y no se puede comparar, porque las comparaciones salen heterogéneas porque hay muchas cosas que se han usado. Sin embargo, los estudios siguen avanzando. Mira, acá hay desde los 90 hasta 2017 en esta revisión, y vemos que en varios estudios sí hay, de todas maneras, una acomodación que no está bien. Dependiendo de las series, puede ser 70%, 15%, 40 y tantos por ciento, pero sí hay, por lo menos, un patrón de que hay una alteración en la acomodación. Entonces ya hay cosas que sí podemos saber y que sí podemos demostrar con los estudios que existen, ¿no? Luego viene esta disfunción inmune que describió Nick Talley en 2007, ¿no? Porque él empezó a mirar los eosinófilos, los mastocitos, y a decir que había algo de inflamación. Eso fue 2007, fue hace mucho tiempo, ¿no? Y no estaba muy claro qué es lo que estaba pasando, pero generó una serie de estudios a lo largo del tiempo que nos fueron mostrando que había en realidad una activación que hasta ahora no está muy claro de dónde viene, ¿no? Es algún tipo de antígeno, puede ser un patógeno, puede ser a lo que comemos, no puede ser algo más que no está del todo claro. La microbiota tiene ahí un espacio que está todavía en investigación, y se produce una permeabilidad del epitelio. Eso sí ya está, ahora vamos a ver unos estudios que nos muestran cómo pasa esto. Y esta célula presentadora de antígenos genera una serie de citoquinas hacia TH17, hacia TH2, ¿no? Células T helper, que generan ¿no? más cambios. En eosinófilos se granulan, se activan los mastocitos, aparecen interleuquinas por diferentes sitios, aparece histamina, y esto activa las fibras musculares del tracto digestivo, estómago y duodeno, causando síntomas. La activación de los músculos causa distrés postprandial. Eso ya está más o menos claro. Ya hay una propuesta de un modelo que empezó con Nick Talley, que ha recapitulado las cosas que se han ido haciendo a lo largo de los años en el año 2020. Y podemos decir que hay investigación suficiente como para decir que sí hay una participación de las células T, de los eosinófilos, de los mastocitos. Lo que nos falta ver es quién activa esto, quién es el antígeno, quién es el patógeno, cómo funcionan esas activaciones, ¿no? Aquí hay una serie de estudios. Lo que más estudiado son eosinófilos y mastocitos, y hay cambios a nivel del duodeno, en el bulbo, en la segunda porción, en muchos espacios, ¿no? Hay algunos que se han estudiado de manera posinfecciosa. Las infecciones tienen algo que ver también, ¿no? Un poco como se describía antes, y se sigue escribiendo el síndrome de intestino irritable y posinfeccioso. También hay una dispepsia que se puede ocasionar después de una infección. Seguimos avanzando en el camino de que estas enfermedades no son tan funcionales como pensábamos, sino que son provocadas por algo y que generan cambios importantes en el tracto digestivo. Eso es un estudio mucho más reciente, que ya nos lleva a un espacio distinto, que no existía cuando yo estudiaba en la universidad, ¿no? Hay un mRNA, hay un miRNA, y son diferentes en sus expresiones en proteínas cuando uno los busca. Y si ustedes pueden ver, el control acá al lado izquierdo, tanto en el mRNA como en el miRNA, es diferente del dispéptico. Eso es en pacientes, esto es en humanos, ¿no? Ya no es en animales, ¿no? Entonces se ha empezado a encontrar diferencias en estos tipos de pacientes, y esta es la propuesta, ¿no? Que hay algunas alteraciones en las proteínas que van a producir
permeabilidad, ¿no? O sea, las uniones conjuntas se van abriendo, hay una serie de permeabilidades que esto permite el pase de diferentes sustancias que van a realmente activar la inflamación. Entonces vamos viendo cómo van apareciendo más información. Esto es microscopía confocal, una última novedad que ha aparecido, ¿no? Y podemos ver al lado derecho está el paciente normal, no hay mayor cosa en la mucosa, y en el lado izquierdo, donde están las flechas, vemos que hay permeabilidad, algo se escapa de la mucosa. Esto ya se ve en microscopía confocal, es un estudio chiquito, todavía fueron 10 pacientes en un lado y 8 en el otro, pero ya podemos verlo en directo. Y esta es inflamación, acá midieron caspasas en el mismo estudio. En el A, ahí están los marcadores de las caspasas que están en verde y son bastante frecuentes. En el B, es el paciente normal, tiene unos cuantos. Hay una diferencia importante, significativa entre el paciente que tiene dispepsia y que no la tiene. Entonces ya la dispepsia es una enfermedad que va a dejar de ser funcional probablemente, al menos en algún grupo, ¿no? Todavía el problema es que son tan diferentes los pacientes que no podemos afirmar pues, que todos los dispépticos caen en este espacio y podemos tratarlos de una sola manera. Aquí el doctor Otero nos va a ayudar con cómo traducimos esto ya al lado del tratamiento. En microbiota, como creo en casi todo el espectro que se estudia en el trato gastrointestinal, nada está claro. No está claro si la microbiota produce cambios en el pool de ácidos biliares, no está claro si es al revés, que los cambios de ácidos biliares provocados por la dispepsia son los que van a cambiar la microbiota. Pero sí se han encontrado cambios. O sea, hay diferencias en microbiota, hay algunos estudios de diferentes tipos, ¿no? con diferentes microbiotas. Igual, lo que pasa en casi todo el espectro que cuando se ven probióticos y microbiotas, ¿no? Algunos son con prebotela, otros son con bacteroides, proteobacterias, estreptococos. Todavía son muchos, todavía no hay un consenso de cuál es el problema, dónde está el problema, quién es el causante. Pero hay pequeños estudios, un estudio chiquito, pero que tiene la forma de entender que uno puede ver, ¿no? El azul es el dispéptico. Y es claramente diferente la flora de microbiota del dispéptico del que no lo es. ¿Hacia dónde va esto? Todavía no sabemos, las cosas no están tan claras, pero sí podemos decir que hay diferencias importantes que podemos mirar, ¿no? con los pacientes. El eje intestino-cerebro creo que ha sido el boom de la última época, ¿no? El estrés y la hormona liberada de corticotropina producen permeabilidad gastrointestinal, y también lo que acabamos de ver en el gráfico, ¿no? O sea, los eosinófilos liberan sustancia P, se degranulan, y eso produce inflamación. Ahora, lo que no está claro, otra vez, las cosas no están todavía claras, es quién empieza. Eso es un estudio diferente que lo que mira en los pacientes que tienen trastornos del humor, básicamente ansiedad. Eso creo que todavía no está publicado completamente, está como en prensa, ¿no? Pero estudiaron a un grupo de pacientes dispépticos para ver que tenían ansiedad. ¿Cuándo empezó? ¿Quién empezó? Un tercio de los pacientes tuvieron ansiedad antes de hacer la dispepsia. 2/3 de los pacientes empezaron con los trastornos funcionales, sobre todo dispepsia, y luego progresó el trastorno de ansiedad. Entonces, esa relación existe. No está del todo claro cómo empiezan, ni dónde empiezan, ni cuál es la dirección del trastorno, pero sí está claro que hay ansiedad de manera importante. Otra vez, rumiación aparece aquí. Rumiación es un tema en el cual mucha gente se ha dedicado a estudiar, y por eso es que lo vemos en muchos estudios con dispepsia que miden algunas cosas, aparece también rumiación. Y tiene que ver igual con inflamación de bajo grado, ¿no? Eosinófilos y mastocitos otra vez vuelven a aparecer para provocar estos trastornos a nivel duodenal y provocar la dismotilidad gástrica nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Lo primero que pasaba es que nosotros veíamos síntomas reportados, hacíamos un diagnóstico, de alguna manera, el diagnóstico era casi de descarte, ¿no? Si no tenía otras cosas, entonces era dispepsia. Y el tratamiento era ensayo-error. Todo el tiempo uno probaba, le vamos a dar algo para el ácido, a ver qué pasa. Si funciona, ahí nos quedamos. Si no funciona, le damos algo para la dismotilidad, ¿no? Algún procinete, algún otro por el estilo, y eso, y sigue probando, y había muchas formas en realidad, cada falla terapéutica nos ayudaba a buscar algo más, ¿no? Ahora, con lo que sabemos, las cosas son diferentes, ¿no?
siempre hay que mirar al paciente para buscar organicidad, ¿no? El riesgo de que tenga alguna enfermedad importante hay que descartarlo primero, pero vamos pensando también en dispepsia como una entidad que podemos diagnosticar de primera línea. O sea, no es necesario descartar una serie de cosas para llegar a la dispepsia. Si este paciente no tiene factores de riesgo, no tiene una serie de problemas importantes, probablemente sí es dispéptico y hay que tratarlo como tal. Y el tratamiento de la dispepsia va a depender de la fisiopatología. Si es el eje cerebro-intestino, habrá que usar un tipo de tratamiento. Si es inflamación, ese es el camino, probablemente el camino irá a inmunomodulación. ¿Cómo? Eso todavía no sabemos. Espero que el doctor nos diga algunas novedades en ese sentido. Si es el microbioma, habrá que buscar probióticos, simbióticos, prebióticos, lo que corresponda. La dieta aparece también aquí, ¿no? La alimentación influye, no sabemos bien cómo y hasta qué punto, ¿no? Y la función, el movimiento también nos permitirá cambiar la forma del tratamiento de acuerdo a lo que tenga el paciente. Entonces, hemos avanzado de manera importante en dispepsia. No tenemos cosas tan claras todavía, pero ya tenemos una enfermedad que va cambiando de alguna forma, que nos va mostrando una mirada que ya podemos decir que es orgánica. O sea, estamos viendo cambios a nivel de cerebro, estamos cambios a nivel de genética, cambios a nivel de diferentes partes del movimiento del paciente. Y con eso termino, para darle pase a William para que nos cuente ahora qué otras cosas interesantes vemos en el manejo ya de la dispepsia. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu revisión de los tipos y la fisiopatología, que siempre es engorrosa, complicada, y vamos agregando factores cada día. Y efectivamente vamos a darle la palabra al doctor William Motero para que nos ponga un poco al día sobre los tratamientos actuales y algunos insights a lo que pueda venir en el futuro. Doctor William, siempre un placer tenerlo con nosotros. Tiene la palabra. Doctor Monge, muchas gracias. Para mí es un placer. Me siento honrado de participar con la Sociedad Peruana de Gastroenterología y con ustedes ahí presentes, que los quiero, los admiro y los respeto muchísimo. Creo que el doctor Piscoya ha hecho una revisión absolutamente profunda del hoy y del mañana. Eso me va a facilitar muchísimo las cosas. Y para hoy he traído un enfoque práctico de lo que consideramos que un médico debe hacer en el día a día en su consultorio. El tratamiento actual y futuro de la dispepsia funcional es un tema absolutamente ambicioso y creo que, como el doctor Piscoya ha dicho, es mucho más lo que se ignora de lo que se sabe en este momento. El reciente consenso canadiense sobre dispepsia ha hecho una definición que me parece a mí que en la práctica diaria es de mucha utilidad. Nosotros hoy día preferimos en la práctica diaria esta definición de Canadá y Estados Unidos a la anterior del consenso de Roma, porque facilita al clínico la identificación de estos pacientes. Tendrá dispepsia un individuo que tenga dolor en el epigastrio de por lo menos un mes de evolución, con o sin llenura precoz, náuseas, vómito, malestar epigástrico o pirosis. El profesor Piscoya ha dicho algo muy interesante, y es que a nivel mundial esto varía dependiendo del criterio que se utilicen, pero globalmente la dispepsia no investigada afecta 10 a 40% de la población mundial. Y con base en criterios de Roma 4 varía, como dijo el profesor Piscoya, muy claramente, depende de cada país, de cada población, pero va del 5 al 20%. Lo que interesa en la vida cotidiana, en la vida diaria, es esto. Un clínico quiere preguntarse si el paciente tiene una dispepsia no investigada, y para eso se pregunta simultáneamente si esa dispepsia no investigada corresponde a una enfermedad seria y si el enfoque diagnóstico para ese individuo es costo efectivo. Lo primero que debe hacerse ante un paciente con este dolor abdominal de por lo menos un mes de evolución es una excelente historia clínica. Usualmente el examen físico es normal cuando es funcional. Ocasionalmente puede haber dolor en el epigastrio
y no hay un algoritmo validado sobre qué laboratorios rutinariamente deben pedirse. Depende de cada paciente, de la edad, síntomas del alma presentes, sí o no, de tal suerte que la elección es selectiva. Se podrá pedir un cuadro hemático, química hepática, y la ecografía hepatobiliar está controvertida como para identificar o no una causa inicial de origen de la dispepsia. De todas maneras, en la mayoría de los casos no hay causa evidente de la dispepsia. Entonces, la dispepsia no investigada, ese dolor presente en el epigastrio, puede ser secundario a patologías. La esofagitis erosiva hoy día se ha encontrado que puede dar dispepsia, úlcera péptica, cáncer gástrico, que en el mundo desarrollado menos del 1% de dispépticos tienen cáncer, cáncer de esófago. 5% de gente infectada por H. pylori puede tener dispepsia secundaria H. pylori. Enfermedad de Crohn, giardias, estrongiloides, antiinflamatorios, macrólidos, enfermedad celíaca, gastroparesia, hepatocarcinoma, cáncer de páncreas, pancreatitis crónica. Estas patologías dan dolor en el epigastrio y se comportan como una dispepsia, y cuando se hacen estudios endoscópicos 70-80% no tendrán una causa aparente y será dispepsia funcional. El concepto de funcional significa específicamente que hay alteración de la función. No significa que no hay enfermedad orgánica. Hay, por supuesto, es una enfermedad orgánica. Lo que sucede es que en el momento actual, basado en el concepto de los métodos diagnósticos para buscar patologías identificables, no están disponibles. Pero la dispepsia funcional es una enfermedad orgánica. Por eso Roma IV ha insistido en que en adelante estos trastornos no se llamen funcionales, porque el público cree que funcional es lo contrario a orgánico, sino que se llamen trastornos de la interacción del eje intestino-cerebro. Lo que marca el punto de partida es cuándo hacer endoscopia en estos individuos. Creo que depende fundamentalmente de la epidemiología local del cáncer gástrico. En dispepsia no investigada en Colombia y en Asia, gente de 35 años o más con dispepsia que haya aparecido a esta edad, hay que hacerle endoscopia. O esa es la recomendación de los consensos de esos países. En México, 55 años o más de dispepsia, endoscopia digestiva. En Estados Unidos y Canadá, 60 años sería el punto de partida para hacer endoscopia de entrada. Cuando se hace endoscopia digestiva a estos individuos en países desarrollados, hay úlceras pépticas en los dispépticos en 10%, cáncer gástrico o de esófago menos del 1%, y es funcional en el 70%. Nuestro grupo hizo un estudio sobre dispepsia no investigada en Colombia y prospectivamente incluimos más de 500 pacientes, y esto encontró nuestro grupo. Úlcera péptica en el 13%. Cáncer gástrico, es una cifra astronómica. Es que había un hospital que contaminó la muestra que era de referencia y hubo cáncer gástrico en el 9% de las endoscopias. Esofagitis, 5% de pacientes sin síntomas de pirosis, porque basándonos en el consenso de Roma iniciales, se excluían pacientes con pirosis y regurgitación. Como decía el doctor Piscoya, porque esto era reflujo gastroesofágico en esa época. Pero sorpresivamente, reflujo gastroesofágico con erosiones tenían dispepsia y no síntomas de reflujo. Y 73% eran dispepsias funcionales con base en la definición de que no haya nada a la endoscopia en estos individuos. Múltiples consensos, múltiples grupos de expertos han manifestado en los últimos años. Incluso recientemente está el consenso europeo sobre dispepsia funcional, al cual le vamos a dedicar buena parte de nuestra presentación. Finalmente, la endoscopia es la que define si es funcional. Y cuando hay H. pylori, habrá que erradicar H. pylori y esperar un año, por lo menos, para ver si los síntomas desaparecen, era por H. pylori y no era funcional. Los síntomas cardinales típicos es llenura precoz, es decir, llenura con poca comida, ardor o dolor epigástrico, y llenura postprandial, es decir, después de comer se siente lleno muchas horas después. El profesor Jan Tak ha demostrado que utilizar estos pictogramas
en los consultorios y mostrarle al paciente las características de los mismos cuando se le hace la pregunta, ayuda a que él identifique o entienda la pregunta. Dolor epigástrico, ardor epigástrico, sensación de llenura postprandial, comió y 6 horas, 8 horas después sigue estando lleno, y llenura precoz cuando el individuo con poca comida se llena. Hay unos síntomas de apoyo clínicos que pueden ayudar a identificar la dispepsia en estos individuos, la dispepsia funcional. El bloating o la sensación de tener una bola, un balón en el abdomen, las náuseas, los eructos, y que no haya pirosis ni regurgitación, porque esto, como el profesor Piscoya ha dicho, más probablemente sería un reflujo gastroesofágico. La llenura precoz y la dispepsia postprandial pueden, en estos pacientes sin ninguna enfermedad orgánica tumoral u orgánica identificable, pueden perder peso. Los pacientes por la citofobia, el temor a comer, por estos síntomas, pueden dejar de comer y hacen pérdida de peso, aunque sea un trastorno funcional. Recientemente, el Consenso Europeo, que reunió 41 expertos de 22 países, se incluyó Israel, hizo 75 declaraciones y se consideró que ameritaba ser tenido en cuenta como una recomendación positiva cuando el acuerdo era 80% o más. Ya el doctor Piscoya ha sido muy profundo en la parte de la fisiopatología. Simplemente voy aquí a destacar que este grupo de expertos consideraron que la gastroenteritis aguda previa puede predisponer hacia dispepsia funcional en el futuro. El Helicobacter pylori, lo que está en el porcentaje es el número de participantes, el porcentaje de ellos que estuvieron de acuerdo con el concepto. Vaciamiento demorado, alteración de la acomodación, la ansiedad, el género femenino, un procesamiento cerebral alterado o la hipersensibilidad visceral. Estas características o estos factores de riesgo anuncian que pueden estar presentes en la dispepsia funcional. Y más recientemente, como el doctor Piscoya ha dicho magistralmente, el profesor Tali ha considerado que la eosinofilia en el duodeno puede ser un marcador que altera el funcionamiento del estómago. Eosinófilos aquí, con sus productos tóxicos, pueden alterar la motilidad y la sensibilidad a nivel gástrico. Y de esa manera, entonces, si uno pudiera modular, disminuir, atenuar esta respuesta, se disminuirían estas alteraciones funcionales del estómago. El manejo de esta entidad arranca con una excelente relación médico-paciente. Esto es imprescindible. Creo que este es un enfoque que uno podría tener en mente cuando habla con un paciente que tiene endoscopia previa, que no tiene tumores, úlceras. Sería una buena forma de explicarle. Su dolor no se debe a cáncer, usted no tiene tumores, usted no tiene masas. No hay nada grave por el momento en su estómago. Puede estar esto relacionado con el estrés. Esto es una forma en que nosotros esto lo abordamos. Su estómago y duodeno son muy sensibles, etc. Uno puede ahí explicar un poco más. Le vamos a formular este medicamento durante un mes y miramos qué va a suceder. Y esta es la recomendación, creo yo, para la vida práctica cotidiana en un consultorio. Si se le hace endoscopia digestiva a estos individuos y H. pylori es positivo, debe ser erradicado. Cuando se erradica H. pylori y el paciente mejora en 6 a 12 meses, el diagnóstico sería dispepsia secundaria H. pylori. Si el individuo no mejora, se puede ensayar empíricamente inhibidores de bomba de protones. Si el individuo mejora, fantástico. Se vivirá por 6 a 8 semanas máximo. Si no mejora, el médico puede optar por utilizar un medicamento que corte la comunicación entre el intestino y el cerebro con estos analgésicos viscerales, estos neuromoduladores. Si mejora, fantástico. Si no mejora, se puede intentar procinéticos. Y esta discusión de usar procinéticos o no en la dispepsia funcional todavía sigue expresándose en muchas publicaciones. Esta es la forma en que un paciente se puede mejorar cuando se le da un IBP, un Helicobacter, perdón. Es que yo comaré para quitar la barra de arriba, perdón.
Su micrófono, doctor Otero, por favor. Qué pena con ustedes. Yo estaba diciendo aquí, en la diapositiva anterior que se me fue el micrófono, que cuando se radica H. pylori comparado con un placebo, el NNT es 12,5. Tratar 13 pacientes para que uno se mejore. Y cuando se radica H. pylori y los síntomas persisten, y uno espera que después de erradicar H. pylori, 90% tengan síntomas persistentes. Cuando se erradica H. pylori, nadie sabe por qué se mejora el paciente. Se podría inferir de que lo que ha sucedido es que se ha erradicado H. pylori y se han quitado las alteraciones que en el estómago que produce la inflamación de la mucosa gástrica. En una palabra, la inflamación gástrica podría producir alteraciones motoras y sensoriales, pero recientemente se ha encontrado que la gente que mejora al erradicar H. pylori es superior la mejoría cuando se utiliza metronidazol en el esquema de erradicación. Y esto induce a pensar a algunos científicos a que puede ser que se ha mejorado la disbiosis también. Y cuando se erradica H. pylori también se mejora la disbiosis, porque H. pylori induce disbiosis en el tracto gastrointestinal. Comparando inhibidores de bomba de protones con placebo, se ve como también es superior al placebo y el NNT es 10. Sin embargo, es importante destacar que el IBP no es permanente. El paciente se mejora y se podría retirar. Nadie sabe por qué es la mejoría con IBP tampoco. Se puede presumir que puede ser secundaria a que algunos individuos tienen hipersensibilidad a la producción normal de ácido, pero también se ha encontrado que un efecto sistémico del IBP es eliminar los eosinófilos del duodeno. Y este estudio, creo yo, es la primera vez que demuestra eso que se está diciendo aquí. Hay un grupo de científicos, el doctor Jan Tak, y ha encontrado esto tan interesante, que cuando hay eosinófilos en el duodeno, el doctor Piscoya ha enfatizado que el estrés y los eosinófilos, ellos van de la mano. Y se ve cuando el paciente que no tiene IBP tiene muchos eosinófilos, tiene alteración del estado emocional, y cuando se da IBP se disminuyen los síntomas, el estrés se moligera, se disminuye, se baja el cortisol y aquí los eosinófilos desaparecen. La mejoría con antidepresivos parece que es que corta las sensaciones de lo que sucede aquí debajo. Esta especie de alodinia, entre comillas, que tiene el paciente con lo que sucede en el tracto gastrointestinal es quitado en este sitio. El tratamiento para el consenso europeo sería más o menos, con base en las últimas revisiones, lo siguiente. Un paciente que tenga llenura precoz, llenura postprandial, dolor o ardor epigástrico, ¿están de acuerdo todos los participantes? Ameritaría hacer la endoscopia y está de acuerdo el 81% y está de acuerdo el 95% que se les erradique H. pylori. La ecografía abdominal no tiene importancia o no es relevante en el diagnóstico inicial de estos individuos. Usar estudios de vaciamiento gástrico tampoco está todavía con suficiente evidencia para recomendarlo, como tampoco el monitoreo de pH esofágico. Medicamentos que clásicamente se habían utilizado, por ejemplo, procinéticos, en este estudio, en este consenso, creen que no sería de utilidad. Usar mirtazapina, el doctor Jan Tak demostró hace algunos años que pacientes con dispepsia funcional, llenura precoz y pérdida de peso se mejoran con mirtazapina. Este grupo cree que la evidencia no es muy sólida. Agonista 5-HT1 para la llenura precoz, no hay suficiente acuerdo entre ellos. La hipnoterapia tampoco. La dieta no alcanzó el umbral de 80% de acuerdo para recomendarlo y tampoco alcanzó los antidepresivos tricíclicos. En cambio, los IBP sí estuvieron de acuerdo el 83% de los expertos y el apoyo nutricional para los individuos que tienen pérdida de peso por la citofobia que hemos mencionado sería conveniente el apoyo nutricional.
Pero sin embargo, este metaanálisis en red recientemente publicado ha encontrado con esta cantidad de participantes que la comparación indirecta de las intervenciones encontró que los antidepresivos tricíclicos eran de utilidad. Debo decir que este metaanálisis ha aparecido posterior al consenso europeo y el sucra, el área bajo la curva de esto era 0.87. El levosulpiride era útil, sin embargo, los trabajos eran de poca calidad. Acotiamide, IBP, dosis estándar o dosis bajas fue similar en este metaanálisis en red. Las intervenciones psicológicas que recientemente en este grupo de expertos ha mencionado pueden ser útiles y esta es la probabilidad de que evite que el individuo siga con síntomas. Sin embargo, esto es muy importante. Sería para casos refractarios, pero el problema es que no hay suficiente número de terapeutas expertos en este tipo de enfoque para los pacientes. Finalmente, quiero destacar un concepto clave que creo yo que repercute en el paciente cuando tiene dispepsia. Y es que la dispepsia funcional no es enfermedad ácido-péptica. Y esto quiero destacarlo, no es gastritis crónica, porque la gastritis crónica en realidad no da síntomas. En general, no da síntomas. Uno podría asumir que máximo 5% de la gastritis producida por H. pylori pueden dar síntomas. Haya atrofia o no haya atrofia, no hay síntomas importantes por esta patología. Ustedes han visto pacientes, y nosotros los tenemos, erradicamos H. pylori, la histología llega a su normalidad en 2 años. Está normal el estómago cuando hay atrofia y sigue con síntomas el paciente. La importancia de la gastritis es otra. No es quitar las molestias clínicas de la gastritis. La importancia, creo yo, puede ser esta. Que una endoscopia de rutina, un estándar sería investigar H. pylori y si es positivo siempre erradicarlo. Segundo, y creo que esto es clave para los países con alto riesgo de cáncer gástrico, con alta prevalencia e incidencia, es que se estratifique si ese estómago es premaligno. Y el médico lo puede hacer con múltiples biopsias y usando estos puntajes de la atrofia o de la metaplasia intestinal, o usar endoscopios avanzados que NBI, BLI o CLI, o más recientemente identificar metaplasia intestinal utilizando el NBI. No hay dicotomía en este par de enfoques, depende de la experiencia de cada sitio. Y más recientemente se ha insistido en que uno podría determinar los micros RNAs y ver qué estómago es premaligno, pero esto todavía no está disponible en la práctica diaria. Lo que creo yo, después de la endoscopia que se le hace al paciente con dispepsia, que habría que hacer en ese paciente, es esto: vigilar la gastritis crónica. Si se utiliza las biopsias, pues vigilarlo con base en eso. Y si hay experiencia en el uso de endoscopios avanzados, vigilarlo con base en endoscopios avanzados. Si se toman 2 biopsias del cuerpo, 2 del antro y 1 de la incisura, estos van en frascos separados, antro, incisura y cuerpo de frasco, otro frasco. Si el Olga es 0 a 1, sería observar al paciente. Si el Olga es 2, recientemente se ha encontrado que los pacientes con atrofia moderada por endoscopia, 10 años después de haberse erradicado H. pylori, ellos pueden presentar cáncer gástrico difuso. Un comentario que quiero hacer aquí es que el Olga 2 de pronto habrá que investigarlo si esto se confirma en Occidente, porque en Asia esto se acaba de demostrar. Y si hay Olga 3 o 4 en las biopsias, o una gastritis severa o endoscopios avanzados, que se coteja, que se corresponde con Olga 3 o 4, había que vigilar al paciente. En Kioto no se sabe cuánto, este consenso, cada cuánto hay que vigilarlo. El consenso italiano cada 3 años, en Chile recomiendan cada 1 año, en China cada 1 año, y en Colombia recientemente se ha recomendado que Olga 3, Holguín 3 o 4 cada 2 años. Cuando el paciente, uno le hace endoscopia y ha estratificado el riesgo de malignidad, ha identificado el estómago premaligno, al médico le parecería más fácil decir esto, y es nuestra recomendación. Sería: señor, usted tiene esta endoscopia, tiene una gastritis con bajo riesgo de cáncer.
Por lo tanto, no habrá que hacer endoscopia cada año. La próxima endoscopia será, bueno, el médico define con él. Si se encuentra Olga 3 o 4, Holguín 3 o 4, si decirle, señor, por lo menos en Colombia aún no tengo estudios suficientes, pero sería endoscopia cada 2 años. Los mensajes que quisiera para la casa para concluir mi presentación son estos. La dispepsia no es lo mismo que gastritis. La dispepsia funcional es la principal causa de dispepsia. El diagnóstico de dispepsia funcional exige una endoscopia que descarte patologías identificables. La importancia de la gastritis es saber cuál tiene riesgo de malignidad. Hay consenso de que cuando hay H. pylori positivo siempre debe erradicarse. Los IVP son superiores a placebo. Los antidepresivos tricíclicos pueden aliviar a algunos pacientes y los procinéticos recientemente se ha encontrado que podrían ser útiles. El médico con su paciente de manera individual pudiera tratarlos. El doctor Piscoya ha mostrado el artículo del profesor Nick Talley, que es espectacular. Cuando sepamos un poco más de si hay inflamación, de cómo se modifica la inflamación con sustancias antiinflamatorias, sería otra historia. Cómo se modifica el comportamiento sería otra historia. Pero por el momento yo creo que este enfoque práctico que hemos mencionado aquí sería un punto de partida para el día a día. Queridos amigos, profesor Monge, profesor Piscoya, muchas gracias y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor William, como siempre su presentación directa y clara. Y bueno, ahora invitemos a los que nos han acompañado esta noche a formular sus comentarios o preguntas. Con mucho gusto los trataremos de absolver. De repente yo podría empezar planteando algunos puntos de discusión. Alejandro, tú has hablado del rol cada vez más importante que se le asigna ahora al duodeno en este fenómeno de dispepsia. Quería ver si tenías algún comentario sobre esta teoría de una hipersecreción de colecistoquinina frente a la llegada de alimento, que podría explicar algunos de los síntomas, el retardo en el vaciamiento, finalmente es un agonista parcial de la gastrina y de repente un poco de secreción, en fin. ¿Algún comentario respecto a esto? Sí, en realidad, colecistoquinina es algo que se buscó hace ya algún tiempo, ¿no? Estuvo en boga por un tiempo, pero no hubo mayores estudios y no terminó realmente avanzando en la fisiopatología de la dispepsia, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sabemos que los efectos que tiene y cómo podría así explicar pues, alguna de las molestias que tiene el paciente con dispepsia, ¿no? Pero en realidad los estudios han ido más hacia la inflamación, ¿no? Provocada más por realmente activación de eosinófilos y mastocitos, más que por un espacio específico. Ahora todavía podría ser, sí podría, porque estoy todavía participar en esta inflamación y ser uno de los causantes, ¿no? Pero eso todavía no está demostrado. Gracias Alejandro. Doctor William, se hace mucho hincapié, y Alejandro lo ha hecho, creo que usted también, en diferenciar estos tipos de dispepsia de los que se llaman dismotiles, tratar de diferenciar la llenura precoz de la plenitud prolongada y asimismo de distinguir entre ardor y dolor, que son los 4 clásicos que están en los pictogramas que nos han mostrado. Eso se traduce en una diferente abordaje terapéutico. O sea, debo insistir mucho en la consulta, en clasificarlo para poder pasar a una terapia diferente. Profesor Monge, magnífica pregunta, muchas gracias. Creo que eso fue lo que inspiró
al grupo de Roma 4. Si hay dispepsia tipo malestar postprandial, teóricamente uno podría comenzar con un procinético. Y si hay dolor ardor, uno podría empezar con un inhibidor de bomba de protones. Sin embargo, los estudios que ha hecho el doctor Tali, incluso el doctor Jan Tak posteriormente, ha encontrado que en el 50% de los pacientes hay una superposición de este par de síndromes, de tal suerte que no está claro si eso podría permitir básicamente la terapéutica empírica de inicio, porque se ha visto que si alguien no responde al IDP, se utilizaría procinético y al contrario. En conclusión, me parece que, no sé yo, quisiera que el profesor Piscoya me dijera qué opina. A mí me parece que esa diferenciación no tendría mayor utilidad terapéutica. Me parece a mí que esa diferenciación podría tener impacto es porque esos síntomas son síntomas de alarma. Un paciente con un cáncer gástrico, con una úlcera gástrica, uno puede pensar que esos síntomas estarían presentes. Pero el profesor Piscoya es un experto en el tema y quisiera que nos complementara, profesor Monge, lo que usted ha preguntado. Alejandro, Sí, adelante. claro, ahí es interesante ver lo que dicen los estudios, ¿no? Uno de los roles que todavía no está claro de los IBP es que probablemente también participan en mejorar la inflamación. Y por eso es que, y lo dicen los estudios al final, ¿no? Cuando uno le da inhibidores de protones, ¿no? Que son antiácidos en realidad, al paciente que tiene síndrome de estrés postprandial, varios de esos pacientes mejoran. Evidentemente, si tienen estrés postprandial, no es un problema probablemente de dolor o de ardor epigástrico, pero igual mejoran. Entonces, ahí, y esa es una discusión que todavía está vigente, que todavía no se sabe realmente hacia dónde va, es que probablemente el inhibidor de protones, además de mejorar el ácido, también participa como un inmunomodulador, como un antiinflamatorio, y eso es lo que también mejora la otra parte del síndrome. Tanto así que incluso alguna guía dice eso, ¿no? Si el paciente tiene molestias, uno le da un procinético, pero si no mejora, lo que haces es cambias a bomba de protones, ¿no? Te vas al antiácido. No tiene lógica si lo pensamos como dos patologías separadas, ¿no? El síndrome de estrés postprandial es diferente del síndrome de dolor epigastrio. Pero en realidad, como estas patologías no están separadas, forman parte de un conjunto, porque son síndromes, no son realmente no tiene una diferencia tan notable. Y lo último, pues también es que en general, y es un poco en lo que incide Roma 4, todas estas cosas aparecen superpuestas. No es que no hay paciente puro que tenga solo dolor epigástrico, no hay paciente puro que tenga solo estrés postprandial, casi todos tienen un poco de ambas cosas. Y hasta ahora, inhibidores de bomba de protones es lo que mejor funciona para casi cualquier paciente dentro del espectro de especie funcional. Muchas gracias. Traslado una pregunta del público, doctor William. Cuando uno habla entiendo así la pregunta, de prokinéticos, hay a su vez una diversidad. Entonces, la pregunta va en el sentido si hay alguno que pudiera ser mejor que otro, mosaprida, itoprida, levosulpirida, en fin, si hay algún comentario en ese sentido. Profesor Monge, me pareció que usted me preguntaba a mí, doctor Monge. Sí. Ok, perfecto, Es una gracias. pregunta de traslado del público, sí. Gracias. Todos esos medicamentos tienen efectos adversos, en realidad. Levosulpiride, domperidona. Bueno, voy a empezar diciendo el que me parece a mí que no se debería utilizar, que es la metoclopramida. Ese remedio cruza la reumatoencefálica, puede dar lesiones cerebrales irreversibles. En el 21% de los pacientes hay que quitarlo por efectos adversos. La domperidona para algunos países está prohibido más allá de 3 semanas. Nosotros usamos domperidona en gente joven y no más de 4 semanas. Levosulpiride tiene 2 mecanismos de acción y podría ser útil. Conclusión, yo creo que en cada país varía la disponibilidad de esos medicamentos. La mosaprida también ha sido utilizada. Nosotros solamente usamos domperidona y a veces, básicamente ese. Muchas gracias, doctor. Y
Acá hay una pregunta también que traslado del público, que creo que podría ser para ambos, porque se refiere al reflujo biliar. Y entonces, Alejandro, te preguntaría qué rol fisiopatológico le atribuyes. Y al doctor William le preguntaría cómo lo manejamos, si es que pensamos que ese es el problema, reflujo biliar. Sí, Bueno, ahí creo que habría que empezar definiendo qué cosa es reflujo biliar. La bilis es un componente que está habitualmente en el duodeno, eso es su espacio, porque por ahí pasa para procesar la comida, ¿no? Y si hay comida, y otra vez, estamos en la era del duodeno, más que en la era del estómago actualmente, entonces el efecto de realidad de la bilis tiene más que ver con el microbioma. Hay una alteración del microbioma cuando está alterada la bilis, y la discusión actual es quién es primero, ¿no? Si es que el microbioma cambia la bilis o la bilis cambia el microbioma. Ahora, el reflujo biliar, como que la bilis pasa del intestino, del duodeno al estómago, eso probablemente no cause mayor problema en ese tipo de pacientes, ¿no? El reflujo biliar habitual es el paciente que tiene una alteración anatómica, que hubo una cirugía y por eso hay reflujo biliar de manera importante, y eso causa problemas que están definidos en el paciente postoperado, ¿no? Pero que el reflujo biliar del duodeno en un paciente que tiene estómago y duodeno normales cause daño en el estómago es poco probable, y además que lo que dice ya la investigación actual es que los problemas son en duodeno, no son en estómago. Y en duodeno la bilis está normalmente, o sea, no sería un problema como tal, sino más bien esa disrupción que podría causar con el microbioma, que es lo que está en estudio. Gracias, Alejandro. Doctor William. creo que el doctor Piscoy ha hecho cosas muy concretas, estoy totalmente de acuerdo con él. Es así. En primer lugar, voy a destacar que en el estómago usualmente hay bilis. En la endoscopia digestiva, cuando un paciente hace una arcada, ahí puede volverse la bilis al estómago. El profesor Piscoy ha enfatizado, y estamos totalmente de acuerdo, con el píloro en su sitio es muy raro que haya reflujo patológico. Cuando hay cirugías previas, Billroth 1, Billroth 2, y otro tipo de cirugías que dañan el píloro, que lo hacen permeable, puede haber reflujo de bilis desde el estómago, y la biopsia en esos casos daría una gastritis alcalina. Bueno, esa gastritis alcalina, llegado a demostrarse, no habría, por supuesto, polimorfos nucleares, sino una hiperplasia foveolar, etc. El manejo sería con sustancias capaces de quelar las sales biliares. Bueno, no está disponible en el comercio, pero el Colesevelam, que recientemente el profesor Baez ha demostrado para reflujo refractario, o el sucralfate. A mí me parece que un paciente que tenga una gastrectomía con Billroth 2, que llega mucha bilis al estómago y hay sintomatología dispéptica, sería una buena opción para esos pacientes. Estamos totalmente de acuerdo que con el píloro en su sitio, rara vez eso produce enfermedad. Ok, muchas gracias. Y de nuevo le traslado una pregunta al doctor William, que creo que todo el mundo se la hace siempre. ¿Cuánto tiempo diagnosticar un paciente con este síndrome funcional, o que ahora le llamamos de eje cerebro-intestino? Es una condición con la que uno vive, por ende va a tener tratamiento indefinido. ¿Cómo valoramos eso? Excelente. En realidad, esa patología no es permanente. No es permanente. Esos pacientes tienen crisis, una exacerbación y una remisión. No es se parece, bueno, no se parece, sino que se comporta como muchos trastornos funcionales, como el intestino irritable, por ejemplo. El paciente, yo he visto, y hay publicaciones en las cuales se demuestra que la relación médico-paciente, el médico es un excelente placebo para esos pacientes. Una buena relación médico-paciente en la cual se le explique de manera clara, comprensible al paciente que no hay patología grave, el cerebro puede modificar la microbiota. La microbiota puede modificar el cerebro. Entonces sería darle tratamientos por épocas. El IVP usualmente no se recomienda, y los procinéticos más allá de 4 a 8 semanas, porque la crisis
No es eso de duración más o menos, pero no es permanente esa patología. Muchas gracias, doctor. Alejandro, te traslado una pregunta del público que en realidad podría ser para ambos. Tú has hecho hincapié en la importancia ahora de los eosinófilos presentes en una biopsia duodenal, y de ahí nace, creo, esta pregunta de si esto podría ser a su vez el renacer de los anti-H2, de los bloqueadores histamínicos, o sea, enfocarlo desde ese punto de vista. Creo que la pregunta podría ser para ambos, pero dada la importancia fisiopatológica, y la pregunta viene en ese sentido, ¿podrían pensarse en antihistamínicos? En realidad hay que acordarse que la traducción de los estudios de ciencias básicas hacia la clínica no es directa, y no es perfecta en absoluto, ¿no? Hay muchas cosas que se observan en ciencias básicas, y a la hora que uno quiere probar la medicación, esta no funciona. Eso pasa porque no sabemos tanto como creemos el cuerpo, y el cuerpo es mucho más complejo que lo que queremos entender. Nosotros estudiamos pequeñas cosas, encontramos algunas cosas, pero lanzarse pues a un tratamiento en base a un hallazgo que todavía no es tan grande en ciencias básicas requiere un camino más largo. O sea, está claro que hay degranulación de eosinófilos, hay mastocitos, o sea, hay un trastorno de inflamación de bajo grado que probablemente a lo que hay que ir es a eso. Hay que empezar a investigar qué se puede hacer. Un clásico es usar inhibidores H2, ¿no? El inhibidor H2 potencia al H1, y en teoría eso podría funcionar para trabajar este componente, en cierto modo, alérgico, si quieren verlo como eosinófilos, ¿no? Pero eso requiere estudios. Hay que hacer estudios realmente en humanos antes de intentar dárselos de una manera tan amplia, ¿no? Corticoides mucho menos. Los corticoides tienen una serie de daños probados, ¿no? Y si el paciente se acostumbra a usar corticoides por tiempos prolongados, que no debería, porque William Otero lo ha dicho claramente, ¿no? Estos son crisis, son episodios, y interepisodios, habitualmente no hay molestia severa que requiera pues un tratamiento importante, ¿no? Pero lo que vemos de los pacientes es que el paciente trata de usar la medicación más tiempo que lo necesita, y eso con corticoides, por ejemplo, es peligroso. Entonces, igual es peligroso también, por supuesto, metoclopramida que es conocida por los efectos adversos, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con las cosas que uno quiere usar o tiende a usar cuando todavía no hay evidencia suficiente, ¿no? La clínica es diferente de las ciencias básicas, y esa traducción, ¿no? La medicina translacional todavía no está en ese espacio. Sí, doctor Piscoya, excelente, estamos de acuerdo. Los clínicos no utilizan la fisiopatología para iniciar el tratamiento de un paciente. Los clínicos se basan en los resultados de los ensayos clínicos, y los científicos básicos, con base en la fisiopatología, hacen el ensayo clínico, porque es tan complejo, es multifactorial, que si uno de manera empírica usa la fisiopatología, lo más probable es que no llegue a ningún sitio, porque eso no está aislado. Voy a empezar diciendo con respecto a los anti-H2. Bueno, la ranitidina está proscrita ya. Produce cáncer en animales inferiores, y en los seres humanos puede producir cáncer de vejiga. O sea que la ranitidina ya no va. Un aspecto importante es que uno podría, depende del paciente, es tomar biopsias del duodeno, y nosotros con alguna frecuencia hemos empezado a hacerlo, porque la biopsia del duodeno de manera rutinaria en la segunda porción, uno puede encontrar giardias, estrongiloides, y eso puede explicar los síntomas del individuo. Y la biopsia es muy sensible para la giardia. Segundo, nosotros hicimos un estudio que está publicado en la revista peruana de gastroenterología, en el cual gente con dispepsia funcional encontramos que tenían eosinófilos en el duodeno más frecuentemente que el que no tenía eso. Ese hallazgo no sabemos qué significa. El doctor Piscoya ha sido muy claro en eso. Y cuando uno da IVP a esos pacientes, uno quisiera saber es que si está presente el eosinófilo, está presente el mastocito, pero presente ahí no pasa nada. Habría que demostrar que está degranulado. De todas maneras, voy a redondear la respuesta diciendo que
Las ciencias básicas permiten iniciar los estudios y el clínico se basa en los resultados de los ensayos clínicos. Pero uno particularmente con base en la fisiopatología no podría decidir un tratamiento para esos individuos. Muchas gracias por la respuesta. Si quisiera tomar un poco la idea para no soltar un poco al eosinófilo y irme un poco al manejo de dieta. Porque siempre que hemos hablado de trastornos funcionales hemos hecho mucho hincapié en los fermentables, etcétera, las dietas FODMAP-free, etcétera. Pero me pregunto yo si a la luz de esta presencia de eosinófilos que estamos discutiendo, ¿no sería de repente un poco echar la mirada hacia intervenciones dietarias que vayan más a alimentos que, por ejemplo, degranulen mastocitos? O estoy pensando, por ejemplo, en fresas y en algunos otros alimentos que tienen esa capacidad. Y en el fondo también, Alejandro, si no hay un componente alérgico, tú has usado la palabra en algún momento de alérgico en esta situación, alguna reacción a alimentos de algún tipo. Bueno, es un tema que también es controversial, ¿no? La presencia de eosinófilos ayuda a pensar en que podría haber un componente alérgico, pero que no está demostrado. Los alimentos en general son complicados de manejar, ¿no? Estas dietas, la dieta FODMAP se usa en algunos casos en intestino irritable. Hay uno que otro estudio en dispepsia, pero no tan claro tampoco. Pero lo que más hay son estudios que dicen que es dificilísima de cumplir, que se requiere un nutricionista que diseñe la dieta para el paciente y que el paciente tenga recursos para hacer una dieta FODMAP real, ¿no? Probablemente el enfoque de dieta FODMAP no es un buen enfoque para poblaciones que tienen diferentes tipos de comida, como somos nosotros, como son los colombianos, el trapecio andino que come mucho y come diferente y come bien, ¿no? El europeo que come comida pues, que es toda igualita y no hay mucha variación en sabores, probablemente podría acostumbrarse a una dieta de ese tipo, pero en realidad no. Y se acuerdan, el consenso NICE de dispepsia hace unos años decía, no, pues mejor es hacer una dieta menos restrictiva y que tenga que ver con lo que siente el paciente. Si el paciente identifica qué cosa le cae mal, ya eso no come, y hace una dieta que está un poco más cercana a algo que pueda seguir por su cuenta, ¿no? Porque esas dietas muy restrictivas son complicadas de seguir y el beneficio hasta ahora no está tan claro en dispepsia, por lo menos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, doctor Piscoya. A mí me parece que sería un pecado mortal que con esa cocina tan impresionantemente rica de Perú, a un paciente decirle que no coma esa dieta. Yo estoy de acuerdo, el paciente debe suprimir lo que le hace daño, no más. Y se acabó, creo yo. Buen consejo, buen consejo. Hay una pregunta también, traslado del público, para tratar de precisar en nuestra realidad a qué edad es que uno debe cortar o mejor dicho, tamizar para hacer endoscopías. Porque se nos ha mencionado diversas edades, diversas realidades, ¿no? ¿Cuál sería el consejo para...? Eso varía, profesor Monge, en Estados Unidos y Canadá, en los cuales la endoscopia digestiva es muy costosa. No se le puede dar a todo el mundo porque drena el recurso de salud pública. En Asia se ha encontrado que a los 35 años es costo efectivo hacer endoscopia. En Colombia, nuestro estudio encontró que a partir de los 30 años comienza a aparecer el cáncer gástrico. Y una curva ROC que se hizo ese estudio, se encontró que 35 años o más es un buen momento para hacer endoscopia. De conclusión, en Perú habrá que hacer un estudio similar, o no sé si te los tendrán, pero en Colombia es 35 años o más endoscopia digestiva, porque además aquí la endoscopia es muy barata. Aquí vale el 5 a 10% de lo que vale en Estados Unidos. Casi que uno en Colombia paga para hacer la endoscopia, entonces es muy barata. El problema aquí no es el dinero, es el cáncer gástrico. Entonces sería eso, endoscopia a los 35 años. Si un paciente es joven y empíricamente le empieza un inhibidor de bomba de protones y no mejora, el doctor puede cambiar a un procinético y no mejora, endoscopia digestiva. O sea que la gente joven no es que nunca se hace endoscopia. Si no mejora al tratamiento empírico, habrá que hacer endoscopia. Sería esa mi opinión, profesor Monge. No sé, profesor Piscoya, ¿usted qué opina? ¿Qué le parece?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. En el primer mundo, la endoscopía se está empujando cada vez más lejos, ¿no? Empezaron en 40 y tantos, después 50, 55 de adultos, y hay gente que dice que mejor después porque ellos no tienen cáncer de estómago, pues es una realidad diferente. Y nosotros, aquí hay un estudio que es bastante grande que se hizo en el Hospital Loaiza, si me no recuerdo fue alrededor de 2007, 2009, ¿no? Que ellos estudiaron toda la población a la cual habían hecho endoscopía y fueron mirando cuándo aparecía el cáncer. Y la conclusión de ese estudio fue 40 años. O sea, si uno tenía un paciente de más de 40 años que no se hacía endoscopía, perdía un grupo de gente que tenía ya cáncer de estómago. Entonces, 40 años es el número que tenemos en el Perú. Sí, pues no es un estudio tan bonito que haya podido calcular curvas ROC como el de Colombia, pero por lo menos es un estudio que podía funcionar. Yo creo que 40 años es un buen punto de corte para empezar. Y por supuesto, la persistencia de síntomas es ya un signo para igual seguir escalando, ¿no? Si es menor de 40, pero tiene síntomas que no mejoran con un curso de medicación procinética y otro curso de IVP, que son las dos cosas que usamos habitualmente, corresponde a la edad que sea ya hacer una endoscopía. Yo voy a terciar y voy a estar de acuerdo con eso. Creo que 40 es la edad en la que cortamos nosotros también en nuestra institución y creo que la mayoría en el Perú. O sea que para quien hizo la pregunta, creo que 40 sería una cosa razonable. Y quería ir también a otra pregunta que tiene que ver con antidepresivos. Y la pregunta en dos sentidos. ¿Debemos reservarlos como el último escalón en la terapéutica? ¿Debería ser algo de inicio de inmediato si uno detecta mucha ansiedad, depresión en el paciente? Y la segunda parte es, parecería que como consistentemente los tricíclicos son mejores en este sentido que los más modernos inhibidores de recaptación de serotonina. Les planteo a ambos la opinión. Profesor Monge, yo creo que sería IVP, y si el IVP no mejora, un antidepresivo tricíclico, y el que más se ha estudiado es la amitriptilina. Y ese, dosis bajas, no dosis antidepresivas. Cuando se utilizan dosis bajas se llaman neuromoduladores viscerales. Nosotros utilizamos 12.5, aquí la presentación es de 25 miligramos, y si el paciente tiene efectos adversos, se puede dar 25 miligramos al acostarse, incluso se puede subir hasta 100 miligramos. Una precaución es que el adulto mayor, eso puede producir arritmias cardíacas. Entonces sería en el adulto mayor, definido como el que tiene más de 65 años, sería bueno hacerle un electrocardiograma previo para estudiar alteración del QT o alguna arritmia o bradicardia. Entonces, sería IVP, y si no mejora, en vez de procinéticos, pienso yo, sería hacerle un antidepresivo tricíclico. Es superior. Aquí cuando yo converso con los psiquiatras, insisten en que la sertralina actúa mucho más rápido, menos efectos adversos, pero con esa no hay estudios. Hay estudios con amitriptilina más frecuentemente. Sí, que yo recuerde, hay algunos estudios con inhibidores de recaptación de serotonina, pero para intestino irritable, no tanto para dispepsia. Y los efectos de lo poco que hay no son mejores que amitriptilina. Y amitriptilina tiene una gran cantidad de estudios. Lo que más produce es somnolencia en el paciente más o menos joven, ¿no? Pero eso lo das de noche y va más o menos bien. También las dosis son bajas habitualmente, ¿no? No son dosis antidepresivas, sino inmunomoduladoras, como dijo el doctor Otero. ¿En quién empezaría amitriptilina antes que otra cosa? En el paciente que está deprimido. Si tiene depresión clínicamente demostrada, diagnosticada, sí, pues probablemente ahí podría ser como veíamos, ¿no? Que el eje empezó por la parte depresiva, y si uno trata de depresión, eso podría mejorar la dispepsia que está asociada a depresión. Pero es un caso específico del paciente que ya tiene depresión, entonces por eso empiezas con el antidepresivo, ¿no? En todos los demás, sí, después de IVP. IVP tiene mucho menos eventos adversos. Muchas gracias a ambos por las respuestas. Me están comunicando de que tenemos una hora para terminar y nos quedan unos minutos. Así que yo quisiera darle a ambos
unas palabras de cierre y de dejarnos, desde el punto de vista fisiopatológico y terapéutico, respectivamente, las ideas centrales con las que debemos terminar esta noche. Alejandro. Bueno, como hemos visto, la fisiopatología es importante para generar ideas, ¿no? Ya tenemos una idea más clara de que esta enfermedad tiene una base fisiopatológica real, ¿no? Y tenemos caminos para seguir investigando, ¿no? No tenemos certeza suficiente como para decidir tratamientos actualmente. No tenemos ensayos clínicos que nos digan cuál es el derrotero a seguir para cada una de las cosas que hemos ido mencionando en fisiopatología. Creo que el camino es correcto, pero no estamos todavía en el momento de probar medicación fuera de un ensayo clínico. Muchas gracias, Alejandro. Doctor William, por favor. Totalmente de acuerdo. Creo que del punto de vista terapéutico en el día a día, H. pylori encontrado se elimina porque si bien es cierto que la mayoría no se mejoran, sí se evitan enfermedades hacia el futuro, una úlcera, un tumor, etc. Y sería utilizar después de su IVP, si el paciente no mejora, o un antidepresivo tricíclico, y si no mejora un procinético, pero nunca olvidar que la relación médico-paciente es fundamental. Bueno, no me queda sino agradecerles a ambos por sus ponencias y la disponibilidad para contestar las preguntas del público y mías también. Y al público, por supuesto, que nos ha acompañado esta noche, agradecerle que hayan compartido esta hora y media con nosotros, a la sociedad por habernos invitado a todos. Y creo que con eso vamos cerrando el webinar. Muchas gracias de nuevo, buenas noches y hasta una oportunidad próxima. Muchas Gracias, gracias. profesor Monge, doctor Piscoya, Gracias. muchas gracias, los admiro y los respeto muchísimo. Fue un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros, Nos vemos doctor, acá. buenas Muchas noches. gracias, William. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, entonces, creo que cerramos aquí la sesión. No sé si Guillermo quieres hacer algunos anuncios o Alejandro de las próximas actividades. Sí, estamos viendo en pantalla el próximo webinar que, como ven, va a ser el diagnóstico y manejo de colecciones pancreáticas. Toca el 16 de noviembre con el doctor Chacaltana del Hospital Regagliati y el doctor Isaac Rayman de Estados Unidos, que nos va a hablar del manejo endoscópico de las colecciones. Creo que también está el Masterclass, sí, aquí lo ven, el 13 de noviembre tenemos el Masterclass de enfermedad inflamatoria intestinal. Ese es un formato que hemos empezado este año, que funciona bastante bien, que tiene certificación, válida para el colegio médico, es que vale la pena para los interesados en una enfermedad que no es común, pero que es importante diagnosticar y tratar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, cerramos entonces muy agradecido de nuevo con todos y que tengan una buena noche. Buenas noches.